Vamos a hablar ahora de economía, de nuestras empresas, qué está pasando con la reactivación de las empresas en la capital, en Bogotá, y todo esto, por supuesto, ante el fantasma, ante el temor de lo que está sucediendo en países de Europa y que podría llegarse a dar nuevos cierres en dado caso de que tengamos estos crecimientos o que no baje tal como está presupuestado los casos de contagio, pues que eso se pueda llegar a dar en Colombia y en distintas ciudades. Queremos saludar a esta hora al doctor Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Uribe, como siempre, un placer tenerlo aquí en Red Más Noticias. Jenner, mil gracias a usted y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está viendo usted lo que está pasando actualmente en Europa, que de todas maneras es un reflejo a los pocos días, a las pocas semanas de lo que estamos viviendo en Colombia, y ese temor que se puede llegar a tener de unos nuevos cierres, de una nueva cuarentena, lo cual sin duda, pues, por supuesto, no beneficia en nada a los empresarios? Bueno, yo creo que el escenario de nuevos cierres en nuestro país es un escenario que hay que tener en cuenta, por supuesto, pero siempre sobre la base de la evolución de la capacidad del sistema de salud para garantizar la atención de los ciudadanos. Yo creo que Colombia hizo un esfuerzo grande para garantizar, ampliar los equipos, el personal y las condiciones para atender a personas en unidades de cuidados intensivos, casi que duplicándola. Bogotá hizo lo propio y desde muchos sectores, el sector privado y el sector público, se contribuyó en ese propósito. Así es que yo lo que creo es que con la responsabilidad individual y con el ejercicio que se hizo para ampliar la capacidad hospitalaria, tenemos la capacidad de operar sobre la base de la responsabilidad individual, el cuidado, el autocontrol, la ponderación, sin que sea necesario y sin que tengamos que incurrir en nuevos cierres que por supuesto afectarían las condiciones de la economía. Y cuando se dice las condiciones de la economía no es el problema de los ricos, sino acordémonos que el 97% de las empresas de nuestra región son microempresas. Es decir, el problema de un cierre de la economía significa la pobreza para miles de empresas, casi que 410,000 en nuestra región que no podrían abrir y que sin abrir no podían generar los recursos para su congrua subsistencia. Doctor Uribe, ya que empezamos hablando de lo que está pasando en Europa, donde vuelven los cierres que nadie quería que sucedieran, pero pues ya estas son las decisiones que están tomando los gobiernos, ¿qué tanto afectan esos cierres en Europa a nuestras empresas en Colombia? ¿Qué tanto incide lo que pasa ya en el tema empresarial aquí, por lo menos en las empresas que están inscritas en la Cámara de Comercio con vocación exportadora? ¿Qué pasa con ellas? No, aquí hay un doble efecto. Esta es una crisis global que supera, por supuesto, lo que sucede en nuestro país. Y en una economía globalizada en donde no solamente se requieren mercados para poder exportar, sino también se requieren rutas y logística para importar los insumos para producir, pues claramente las dificultades de otros países son las dificultades nuestras también. Y por eso hemos insistido que aquí el único antídoto es el autocuidado, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y demás. Nosotros esperamos y en parte lo que hacemos en la Cámara no solamente es acompañar el proceso de fortalecimiento empresarial, sino durante esta pandemia incluso hemos acompañado más de 1,000 empresas en ese proceso exportador que claramente tiene dificultades en la medida en que Europa cierre. Esperemos que esta nueva ola y ese nuevo pico no supere las condiciones hospitalarias y las condiciones del sistema de salud y que rápidamente se puedan restablecer las condiciones de nueva normalidad que han venido operando durante los últimos meses. Doctor Uribe, nuestro tema del día en Red Más Noticias es la siguiente pregunta. ¿Considera necesaria una nueva cuarentena en Colombia? Y tenemos pues varias respuestas. Hay uno que me llama la atención y dice, es preferible cerrar ya durante unos 20 días y que no se vea afectada la temporada navideña, que sin duda sería una debacle para todos los empresarios, para las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. ¿Usted ve esto una posibilidad factible o necesaria de tener un cierre ya, pero que no afectemos diciembre, que sería pues muy difícil para todos? No, la economía no funciona como una cortina, Jenner, que uno cierra y abre a medida que el sol va subiendo o bajando para que no le dé la luz. Una empresa que vuelve a cerrar tiene muchas dificultades para poder abrir. Existen procesos logísticos, existen inventarios, existe pago de nómina. Usted no puede decirle a un empleado,
simplemente váyase 20 días, no le pago, tranquilo, deje de comer, que en 20 días volvemos a abrir a ver si en diciembre tenemos con qué pagarle la nómina. La economía no funciona simplemente como una puerta que uno cierra y abre a medida de la conveniencia, sino que el proceso económico es integral, se desarrolla a lo largo y durante el tiempo, y el cierre durante unos días afecta de manera sustancial las posibilidades de volver a abrir. Pero no solamente eso, sino que es que la gente a veces cree que cuando se trata de cerrar o abrir empresas habla de gente que tiene el capital y los recursos para poderlo hacer. Pero se le olvida que muchas empresas en nuestro país, la gran mayoría, el 97%, como lo decíamos antes, son microempresas. Es decir, que si no abren, no comen. Que si usted, por ejemplo, en este caso, no tiene su panadería, su cafetería, su pizzería, su ferretería abierta durante 20 días, pues ingreso que puede ser cercano a los 2 o 3 salarios mínimos, se reduce a medio salario mínimo y eso le, por supuesto, impide tener los recursos que requiere para pagar la alimentación, la salud, por supuesto, el colegio también de los hijos. Entonces, aquí la única respuesta es un esquema en donde todos con autocuidado nos preocupemos por mantener las tasas de contagio en el menor nivel posible, que usemos protocolos de bioseguridad, que abramos la economía de modo tal que podamos además proteger a la gente a través de los protocolos que se utilizan en las empresas. Pero el escenario de un nuevo cierre sería bastante complicado para la economía. Le doy un dato. A septiembre de este año, por ejemplo, tenemos todavía un 24% menos de empresas de las que había renovadas en el año 2019. Esto equivale a 70,000 empresas. Y 70,000 empresas no son simplemente una cifra, son 70,000 personas que trabajaban para conseguir sus propios ingresos y que probablemente le daban también a partir de su emprendimiento trabajo a 2 o a 3 personas, algunas de su propia familia. Luego, cuando uno habla de cerrar o abrir la economía, tiene es que pensar es en cerrar o abrir la llave de los ingresos y de los empleos para miles de personas. Así es que la única recomendación, la única que sirve es protocolos de bioseguridad, evitar aglomeraciones, reducir las reuniones sociales, usar el tapabocas, lavarse las manos y juiciosamente buscar la manera en que podamos recuperar el modelo de funcionamiento de la economía para recuperar los ingresos y los empleos de miles de familias. A mí me angustia mucho esa idea de que uno pueda simplemente cerrar o abrir una llave y como si no pasara nada. No, es muy fácil que una empresa muera y es muy difícil construir las condiciones para que nazca, para que se desarrolle, para que genere utilidades y sobre todo para que cree empleo de calidad que beneficie a muchas personas. Sin duda, doctor Uribes, es un tema que nos angustia a todos. ¿Cómo va entonces la reactivación? Porque ya llevamos unos buenos meses adaptándonos a la nueva normalidad para que la economía pues empiece a fluir otra vez. ¿Cuáles son los sectores que más y que mejor se han reactivado y han respondido pues a como todo este tipo de situaciones que tenemos ahora que son desconocidas y que son nuevas para todos? Pues a ver, yo creo que ahí vamos progresivamente en el tema. En materia de renovaciones de matrícula mercantil, por ejemplo, teníamos un rezago en el mes de agosto de cerca del 17%. Hemos recortado ese rezago al 14%, es decir, un número más de empresas han vuelto a recuperar su actividad económica y ese es el indicador del registro y de la renovación de la matrícula mercantil. Todavía tenemos una menor tasa de creación de empresas, muy reducida. Y eso, pues evidentemente es un problema dado que la ausencia de empleo también significa que la gente busca alternativas y oportunidades a través del emprendimiento y la generación de empresas. Y por supuesto que hay sectores que todavía no arrancan con mucha vigorosidad y que tienen dificultades para ponerse en marcha porque su propia naturaleza tiene que ver con un número de aglomeraciones o con la cantidad de gente. Los espectáculos, los conciertos, las ferias, todo este tipo de cosas, el turismo incluso tiene muchas dificultades todavía para avanzar. Y ahí es donde nosotros notamos un mayor rezago. Por supuesto, se ha notado mejoría en el tema de construcción en algunos sectores, se ha visto mejorando el tema del comercio, pero claramente aquí lo que existe es un problema grave de demanda en donde uno puede tener el local abierto, pero necesita
que los consumidores tengan capacidad adquisitiva por una parte para comprar y en segundo lugar que tengan confianza en que esto cada día va a tener mayor progresividad, en que va a recuperar su empleo, en que en futuro va a estar mejor hoy que va a estar mejor que lo que tiene hoy. Y todas esas condiciones objetivas y subjetivas son las que permiten avanzar adecuadamente en una recuperación de todos los sectores de la economía. Pero Claro. claramente hay unos que no han cerrado, otros que vienen avanzando mejor y unos que todavía tienen un rezago muy importante, como es, por ejemplo, el caso del turismo, de ferias, de exposiciones, de conciertos, de bares, sectores que fueron tal vez los primeros en cerrar y que todavía no han podido abrir en condiciones incluso necesarias para cubrir con sus costos operativos. Claro que sí. Ahora, doctor Uribe, usted muy bien lo dice, desde la Cámara de Comercio se dan todas estas iniciativas para fortalecer a los empresarios y una de ellas es GoFest, el tercer Festival del Emprendimiento de Bogotá, edición por supuesto pues virtual. ¿En qué consiste? ¿Cómo el emprendedor puede sumarse a esta iniciativa? Mire, el GoFest es un evento espectacular porque concentra a muchas entidades y actores que tienen que ver con el emprendimiento y lo facilita. Hay emprendedores por naturaleza, gente que dice yo cuando salga de mi educación superior o cuando salga del colegio quiero tener una idea y quiero emprender y quiero convertirla en una realidad. Y hay gente que dice pues yo perdí mi trabajo y también quiero emprender, quiero buscar una alternativa para generar ingresos. Y la alternativa para generar ingresos no es distinta a la de construir una empresa, darle vida a una idea. Y el GoFest es precisamente un festival del emprendimiento. Un festival del emprendimiento donde existen conversaciones poderosas que inspiren y ayuden a las personas, por ejemplo, a identificar potencialidades. Tiene que ver con talleres de entrenamiento alrededor de marketing, de comercio electrónico. Tiene que ver con un número importante de entidades dispuestas a facilitar y a contar las oportunidades que existen para crear empresa, para identificar nichos de mercado y por supuesto para entender cuáles son las tendencias en el mundo y en América Latina, en donde hoy estamos haciendo un énfasis importante y así poder avanzar y construir nuevas empresas. La única manera en que nosotros vamos a salir de esta crisis, Jenner, es construyendo empresas que generen equidad social, que vuelvan a recuperar el empleo. Y para que haya empresas necesitamos emprendedores. Así que vamos a tener ruedas de negocios, vamos a tener módulos para impulsar las ventas y el crecimiento de mercado de las propias empresas y vamos a tener unos espacios muy interesantes, por ejemplo, para encontrar, así como hay ruedas de negocios para que personas se pongan de acuerdo, se encuentren y puedan hacer negocios, ruedas de naturaleza financiera, para que entidades bancarias, fintech y alternativas de financiación puedan contar y puedan acercarse a personas que requieren liquidez para incentivar sus negocios. Así que es todo un ejercicio para poner a disposición de los emprendedores, desde lo más práctico hasta lo más inspirador, y que estos a partir de estas herramientas puedan engancharse en otros servicios de la Cámara, encontrar apoyo para aquello que le falta y salir adelante en un momento difícil. Este GoFest va del 4 al 6 de noviembre, todo virtual a través de las plataformas digitales de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y queremos pues invitarlos a ustedes y a todos a que se entusiasmen, se vinculen y nos ayuden a pensar en que la recuperación es posible y que esta solamente es así en la medida en que emprendamos, creamos nuevas empresas y nos entusiasmemos para salir adelante. Pues ahí está entonces la invitación GoFest del 4 al 6 de noviembre para todos los emprendedores. Doctor Nicolás Uribe, gracias por acompañarnos. Un feliz día. Jenner, muchas gracias y un saludo también para Paula. Mil gracias.